8 de marzo de 2023. Silicon Valley Bank, el banco número 16 más grande de Estados Unidos, se derrumba un 60% en tan solo un día. Esto pasa pocas semanas después de que grandes bancos de inversión como JP Morgan estuvieran recomendando comprar el banco con un precio objetivo de $375 por acción. De hecho, esto pasa después de que solo hubiera una recomendación de venta de entre todos los analistas. El mercado se pone muy nervioso. Bancos como JP Morgan, Bank of America o Wells Fargo caen un 6% y empieza a aparecer en muchos titulares la palabra corralito. Grandes inversores y empresarios, como por ejemplo Bill Ackman, llaman a un rescate por parte del gobierno y todos los participantes se hacen la misma pregunta: ¿voy a recuperar mi dinero? En este vídeo quiero resumirte lo verdaderamente importante sobre lo ocurrido con el caso Silicon Valley Bank, ya que estamos presenciando la segunda mayor quiebra bancaria en la historia de Estados Unidos y la mayor quiebra desde el colapso de 2008. Y antes de empezar por todo este contenido, tan solo os pido que os suscribáis aquí debajo activando las notificaciones de manera gratuita y dejéis también un gran like para apoyar a toda la comunidad y a todo el trabajo que hay detrás de cada vídeo. ¿Cómo funciona un banco? Los bancos hacen dinero aceptando depósitos y prestándolos a tasas más elevadas. Cuando los bancos aceptan estos depósitos de los clientes, le deben ese dinero al cliente. Entonces los depósitos pasan a ser un pasivo para el banco. Los pasivos cuestan dinero tanto para atender a estos clientes a partir de sucursales, cajeros, aplicaciones, etcétera, como cualquier interés que el banco te pague a ti por tu cuenta corriente, es decir, por tu depósito. Para pagar el coste de estos pasivos, los bancos los convierten en activos a partir de, por ejemplo, préstamos a pequeñas empresas o hipotecas. Si un banco no puede prestar depósitos de manera responsable o no encuentra oportunidades, a menudo utiliza ese exceso de caja para comprar activos como los bonos del Tesoro de Estados Unidos, bonos gubernamentales y los valores respaldados por hipotecas, lo que serían MBS o Mortgage Backed Security, algo que seguramente os suene a muchos de vosotros por la última crisis financiera de 2008. Bien, pues esta inversión en bonos gubernamentales y en bonos respaldados por hipotecas es algo que ha estado haciendo este banco de Silicon Valley los últimos meses y los últimos 2 años. Y esto es algo que comentaremos más adelante en profundidad, pero que es necesario saber para entender de dónde provienen sus ingresos, ya que provienen básicamente de 2 fuentes principales. 1, intereses sobre préstamos a nuevas compañías y 2, el rendimiento de inversiones de renta fija, es decir, lo que acabamos de comentar. Entonces, el banco pierde dinero cuando las empresas no pagan la deuda o cuando las tasas de interés aumentan y por lo tanto el banco debe vender sus inversiones en esos bonos y en mortgage-backed securities con una pérdida realizada. Esto es algo que también veremos más adelante. Silicon Valley es un banco especial ya que sus principales depositantes son empresas tecnológicas. Durante el auge de 2019 a 2021 en este tipo de empresas, los depósitos en el banco aumentaron de $60.000 millones en 2020 a $200.000 millones en 2022. Este es un problema bueno pero difícil, ya que los bancos necesitan depósitos, pero eso, como hemos dicho, tiene un coste. Durante los últimos años, el acceso a tipos de interés muy bajos ha sido el driver que ha propiciado grandes inversiones en el mundo de las startups. Por lo que hasta aquí todo parece correcto y la entidad bancaria no paraba de crecer, incluso superando en retorno bursátil al SP500, al índice americano. El error del banco de Silicon Valley. Como ya hemos comentado, el banco sabía que no podía prestar de manera irresponsable, ya que estaba entrando dinero de manera muy rápida. Gran parte del dinero procedía de empresas respaldadas por capital riesgo, que necesitaban un lugar para depositar sus entradas de efectivo, por lo que estamos hablando de grandes depósitos. Como en un entorno de tipos bajos es más complicado obtener rentabilidad, pues este banco decidió invertir en bonos del Tesoro de Estados Unidos a largo plazo y en bonos hipotecarios respaldados por el gobierno, lo que hemos comentado anteriormente. La mayoría de estos bonos tenían una duración de más de 10 años, con una rentabilidad media de en torno al 1,5%. El problema de los bonos a largo plazo es que su duración es mayor. La duración es un concepto complicado y difícil de explicar, pero en resumen es la sensibilidad a los movimientos de los tipos de interés. Es decir, cuando aumentan los tipos de interés existe una correlación negativa o un efecto contrario en el precio de los bonos. Suben los tipos y bajan los precios de los bonos. Pero si encima la sensibilidad, es decir, esta duración es mayor,
anterior, las caídas de precios en los bonos ante cambios en los tipos de interés son más fuertes aún. Una regla general es que por cada año de duración, cada movimiento de la tasa de tipos de interés en un 1% afecta al precio del bono de la siguiente manera, es decir, es multiplicar la duración por el 1%. Por ejemplo, un movimiento del 1% en un bono de 9 años de duración, pues tendría una consecuencia aproximada de un 9% positivo o negativo, dependiendo de si el tipo de interés ha subido o bajado, en el precio del bono. Pero los bancos están apalancados, normalmente 10-1 o más, por lo que deben más de $10 por cada dólar de capital. Si tienes un apalancamiento de 10 veces, una pérdida del 10% en los activos es una eliminación del 100%. Además, cuando las tasas de interés aumentan, el coste de los fondos del banco, es decir, los depósitos que tienes que devengan intereses, aumentan, mientras que los ingresos por intereses que tienes en tus préstamos fijos en bonos son los mismos. Esto conduce a una disminución de la rentabilidad, es decir, que tu margen baja. Actuación de la Reserva Federal. Ahora, ante esta situación, el banco de Silicon Valley tiene un agujero de mercado en su balance. La cuestión es que siempre que sus pasivos sean estables, es decir, que los depositantes dejen su dinero en el banco y no lo retiren, el banco no corre tanto peligro. Pero ahora es cuando viene la Reserva Federal y rompe el tablero aumentando los tipos de interés de manera agresiva. De hecho, la Fed no había sido tan restrictiva desde hace 40 años. ¿Qué es lo que sucede a continuación? Pues que las empresas tecnológicas ya no captan, ya no reciben tanto dinero y necesitan disponer de esos depósitos. Y 2, el valor de los bonos en la cartera se desploma, como ya hemos dicho, ante una subida de los tipos de interés. Es decir, que por un lado, las empresas que antes depositaban grandes cantidades de dinero empiezan a necesitarlos, por el otro, los activos en los que se respaldaba el balance de este banco sufren ante el desplome de los precios de la renta fija. Como era evidente, el banco no tiene en sus reservas todo el dinero para hacer frente a las salidas de tantísimo capital, lo que fuerza a tener que deshacer algunas de sus inversiones, las cuales se encontraban en pérdida debido a ese aumento de los tipos de interés. Técnicamente, si todos los depositantes piden que se les devuelva su dinero a la vez, el banco necesita vender esos bonos a valor de mercado, asumiendo una pérdida. Y si esas pérdidas son lo suficientemente grandes, es posible que el banco de Silicon Valley no tenga suficiente dinero para pagar a todos los depositantes, ya que los depósitos cayeron de 200.000 millones a 173.000 millones. Esta situación de posible corralito es una situación que rara vez sucede, ya que la FDIC y los FHLB existen para limitar esto. Tengamos en cuenta que la FDIC básicamente asegura $250.000 por cliente del banco. Sin embargo, el banco de Silicon Valley tiene grandes depositantes, por lo que solo el 2,7% de los depósitos están asegurados por esos $250.000, mientras que el 97,3% no lo está. Los grandes depositantes no están completamente asegurados, tienen un incentivo para encontrar bancos altamente sólidos. Por ello, el banco se vio obligado a lanzar una emisión de capital para recaudar nuevos fondos y asegurar la salida del dinero de los depositantes. Esto hace que el mercado entre en pánico por ese posible corralito. El balance del banco de Silicon Valley. Cuando una entidad compra un activo de renta fija, tendrá que decidir si éste lo mantiene hasta el vencimiento, lo que llamaremos Held to Maturity o HTM, o si es susceptible de venderse, es decir, Available for Sale, o lo que llamaremos AFS. ¿Cuál es la principal diferencia? Es que las pérdidas latentes que tienes en tus bonos a vencimiento no se reconocen en tu estado de pérdidas y ganancias, por lo que no afectan a tu beneficio neto, ya que se registran a coste amortizado. En cambio, los que tienes disponibles para venta, cuando sufren cambios en su valor de mercado, sí que afectan al estado de pérdidas y ganancias. Aquí es donde empieza el principio del fin para el banco de Silicon Valley, ya que el 8 de marzo el banco declaró una amortización de $1.800 millones en una venta de $21.000 millones de casi toda su cartera de renta fija disponible para venta, por lo que al banco solo le quedaba asumir una pérdida de menos $1,8 millones. Es decir, la fase número 1 ha sido la pérdida de dinero en el mercado por la parte de esa renta fija, y la fase 2 ha sido el pánico que ha causado y la continua salida de los depositantes. Por lo tanto, se descubre el pastel.
Con la liquidación de los AFS, es decir, los bonos disponibles para venta, solo quedaba tirar de los HTM, es decir, de los comprados hasta vencimiento, con pérdidas latentes no reconocidas. Aquí podemos ver cómo es ese ajuste en el caso de SVB, del Banco de Silicon Valley. Vemos que el equity, el capital, sin tener ese ajuste por las ventas no realizadas es muy elevado, pero cuando tenemos en cuenta esas pérdidas, pues nos vamos a casi el 0%. Para cubrir un agujero tan grande, el banco está recaudando 1,75 mil millones en acciones comunes y también preferentes. Pero los inversores se han percatado de esta situación y ante este riesgo no acuden a la ampliación de capital. ¿Es este el final? Antes del colapso del banco de Silicon Valley, el equipo directivo vendió muchas de sus acciones. De hecho, el CEO, Gregory Becker, vendió el 11% el 27 de febrero, Michael Zucker, consejero general, vendió el 19% el 5 de febrero, Daniel Beck, el CFO, vendió el 32% el 27 de febrero, o Michael Draper, CMO, vendió el 25% el 1 de febrero. De hecho, el CEO vendió acciones por valor de 3,5 millones de dólares en las últimas 2 semanas. Esto hace que los accionistas duden mucho ahora del equipo gestor y por lo tanto por eso tampoco apoyen esa ampliación de capital. De hecho, también tenemos detalles curiosos, como por ejemplo que Joseph Gentile, el Chief Administrative Officer, fue CFO en Lehman Brothers. Pero dejando al equipo gestor de lado, como hemos comentado, el banco ha estado metido de lleno en operaciones del sector tech de Venture Capital y por lo tanto afecta de manera directa a todo el mundo startup. Todo esto hace que las consecuencias de la quiebra no solo tengan efectos aislados a nivel local en los depositantes, accionistas y acreedores, sino que esto afecte a muchas empresas de capital riesgo y tecnológicas que tenían su financiación o liquidez dentro o a través del banco. Toda esta situación está poniendo ahora a la Reserva Federal entre la espada y la pared, porque de seguir con su plan de subida de tipos agresiva puede acabar con más bancos por el camino. Todo esto tiene un gran efecto en las bolsas y empiezan a aparecer listas de nuevos bancos afectados por este hecho y el pánico se apodera de muchos depositantes que no tienen la culpa de nada. Estas son algunas de las compañías que tienen depósitos en el banco de Silicon Valley, como Roku o Roblox. El banco tiene fondos suficientes ahora para cumplir con las obligaciones de los depositantes y acreedores durante los próximos 30 días. Esto es debido a que la Reserva Federal ordena a los bancos que mantengan los requisitos de cobertura, es decir, mantener suficientes activos líquidos de alta calidad para cubrir las salidas de efectivo esperadas durante los próximos 30 días. Pero vamos a profundizar un momento en el libro de inversiones AFS disponible para venta y HTM mantenidos hasta vencimiento del Banco de Silicon Valley. El total del portfolio de estos dos tipos de bonos en el cuarto trimestre del 22 era de 95.000 millones, más del 300% desde el cuarto trimestre de 2019. Hasta ahora, el Banco de Silicon Valley solo ha tenido esas pérdidas en una parte de este portfolio que es de 21.000 millones de dólares, por lo que quedan 74.000 millones para seguir vendiendo por pérdidas no realizadas. A diferencia de los AFS, los HTM se informan, como hemos dicho, a coste amortizado, no a valor razonable o a valor de mercado, lo que enmascara las ganancias o pérdidas no latentes, hasta que una caída repentina y significativa obliga al banco a reconocer un cargo por deterioro masivo una única vez. Esto, si sucede, afectará a las ganancias, ya que entonces sí que veremos reconocido en el estado de pérdidas y ganancias esas pérdidas de los activos mantenidos hasta vencimiento, de los HTM. Pero vamos a ponernos en un escenario muy apretado y muy restrictivo para ver qué podría pasar. Digamos que todo el mundo retira su dinero repentinamente y el banco de Silicon Valley tendrá que liquidar sus activos. ¿Qué puede pasar? Que el 90% de los activos de Silicon Valley son préstamos y también bonos, que ya hemos comentado. Vamos a poner que se recupera el 80% de los bonos, lo cual serían 94.000 millones de dólares, y después el 80% de los préstamos, que serían 56.000 millones de dólares. Por lo tanto, 150.000 millones en disponibilidad de liquidez para 173.000 millones en depósitos. El banco podría lograrlo, pero estaría en unas consecuencias bastante apretadas. El rescate. Tras unos días de mucha tensión y con los mercados financieros cerrados, el pánico surgió entre inversores y empresarios de Estados Unidos. Tan grave era el problema que muchos depositantes tenían su dinero en otros bancos con cierta probabilidad de caer, como el First Republic Bank, y hacían largas colas en sus cajeros para poder retirar dinero por las amenazas de cierre. Por no hablar de consecuencias que se han dado a nivel europeo, como puede ser el propio Credit Suisse, al borde del abismo con una subida agresiva en sus swaps de incumplimiento crediticio.
Entonces, ¿a quiénes reclamaba el mercado para que actuaran cuanto antes? Pues a los tres salvadores. Uno, a los fondos de garantías, es decir, al FDIC, en el caso del Banco de Silicon Valley. Dos, a la Reserva Federal de Jerome Powell. Y por último, al Tesoro de Janet Yellen. Si analizamos el comunicado que firmó el FDIC, la Fed y el Tesoro conjuntamente, podemos ver algunas declaraciones interesantes. Hoy estamos tomando medidas decisivas para proteger la economía de Estados Unidos, mediante el fortalecimiento de la confianza pública de nuestro sistema bancario. Se le ha permitido al FDIC completar la resolución del Banco de Silicon Valley para proteger a todos los depositantes. Por lo tanto, la Fed inyecta liquidez a las entidades que lo necesiten para proteger los depósitos, pero ni a los accionistas ni a los bonistas. Por lo que realmente no es un rescate, sino una inyección de liquidez. Parece que la Fed siempre estará ahí para activar la máquina. La Fed pondrá fondos adicionales a disposición de las instituciones de depósito elegibles para ayudar a garantizar que los bancos tengan la capacidad de satisfacer las necesidades de todos sus depositantes. Recalcan que quien pagaría la cuenta serían los directivos, accionistas y acreedores no garantizados del banco. Esto quiere decir que el límite que hemos comentado de $250.000 por depositante queda fuera. La actual situación lleva a que muchos otros bancos entren en problemas, lo que hará que a los agentes de mercado les entre pánico y miren con lupa dónde meten su dinero, a quién se lo prestan y qué consecuencias puede tener. Esto puede enfriar la economía. El problema es que según ellos no es un rescate, pero esta inyección de liquidez mediante venta de activos de los balances bancarios será a la par y no a valor de mercado, por lo que se podría interpretar que es un rescate encubierto. Esto en definitiva es equivalente a hacer un QE, que es expandir la masa monetaria, algo que hemos vivido muy agresivamente desde 2020. ¿Qué han hecho los clientes? Pues llevar a cabo una avalancha de retiros hacia bancos de mayor tamaño, como por ejemplo Bank of America, Citigroup, JP Morgan o Wells Fargo. Todo esto hace pensar hasta qué punto los pasivos de estos pequeños bancos se están deteriorando. El analista de Wells Fargo, Mike Mayo, decía en una nota de research interna del banco que Goliath está ganando, refiriéndose al propio JP Morgan, que está siendo muy beneficiado por estos tiempos nada seguros para los pequeños bancos de Estados Unidos. Estamos hablando de que el banco comercial más grande de Estados Unidos estaba solicitando activamente a los clientes de uno de sus mayores competidores y el 16º banco más grande de Estados Unidos los retiros, sabiendo que dicha fuga de depósitos conduciría casi con certeza al colapso del banco. Y yo os agradecería mucho si os suscribéis a este canal dejando un gran like por todo el trabajo que hay detrás del vídeo y también que me comentéis si os gusta este nuevo formato que quiero ir alternando con otro tipo de vídeos en el canal. Muchas gracias a todos y recordad siempre invertir con cabeza.